Hey, ¿cómo están, ángeles caídos? Aquí Argos Spartan en un nuevo video de esta gran historia que espero que te guste, pero antes de empezar me gustaría recordarles que dejen su me gusta, un comentario, te suscribas y actives la campanita de YouTube para que te notifique cuando subo un nuevo video. Y también darle las gracias a los miembros del canal que con su ayuda este canal sigue existiendo. Y si quieres apoyarme de forma económica para que este canal siga mejorando, únete a los miembros del canal. Solo nos falta uno para poder finalmente ponerlos en la página principal, así que ayúdame en conseguir ese pequeño logro. Ahora sí, sin más publicidad molesta que seguramente te la habrás saltado, empecemos con el capítulo del día de hoy. Advertencia: no soy dueño de Halo, ni tampoco de Ruby. Créditos a sus respectivos creadores. También esto es solo una traducción, su creador original estará en la descripción. Capítulo 75. Casa de Fieras, Campamento Colmillo Blanco. 4 de noviembre de 22:32 hora local, 2552. De pie en el aire frío de la jungla, el Dr. Bats observó cómo Vermillon pasaba su brazo cibernético recién instalado a través de una serie de despiadadas pruebas de durabilidad. Normalmente, se suponía que un paciente que acababa de recibir un trasplante cibernético debía descansar antes de comenzar a jugar con su nueva extremidad, pero Vermillon había dejado muy clara su opinión sobre su sugerencia médica. Cuanto más tiempo paso aquí, lo juro, debo estar perdiendo células cerebrales. Bats pensó mientras Vermillon golpeaba, cortaba y cortaba todo tipo de cosas con su nuevo brazo, aparentemente haciendo todo lo posible por romperlo. Afortunadamente, la amplia experiencia durante su estancia en Atlas, y más tarde mientras sirvió en Salem, le había enseñado cómo hacer que todas las creaciones fueran a prueba de idiotas. Bueno, doctor, le daré esto. Es más difícil de lo que pensé que sería, comentó Vermillon mientras envolvía su mano mecánica alrededor de un árbol pequeño, antes de apretar el tronco con fuerza suficiente para enviar astillas volando y hacer que la mitad superior del árbol cayera al suelo. Más fuerte también. Un cumplido. Tal vez ella no sea tan estúpida después de todo. Él pensó. Está lejos de ser mi primera incursión en la cibernética, aunque lo admito, no es mi mejor trabajo. Si tuviera acceso a mi antiguo laboratorio, bueno, no tiene sentido vivir en el pasado cuando el futuro está tan cerca. Ella entrecerró los ojos con un desprecio apenas disimulado, o al menos eso es lo que él supuso que estaba sintiendo. De acuerdo. Entonces, ¿cuándo podré volver a la pelea? En circunstancias normales, sugeriría 3 días de reposo en cama, idealmente con un médico supervisando su condición, comentó Bats, antes de que otra lluvia de suaves astillas llenara la jungla que los rodeaba a ambos. Date 12 horas para adaptarte al peso, y ven a buscarme si sientes que algo anda mal. Recuerda, si la montura comienza a sangrar, no la rasques ni intentes sellar el corte, déjame arreglarlo. Eso es aceptable, comentó Vermillon. Sabes, para ser un científico atlesiano espeluznante, misterioso y supuestamente muerto, pareces extrañamente dispuesto a servir al fauno. Bats puso los ojos en blanco, debería haber esperado que este tema volviera a surgir. No estoy sirviendo a los fauno, estoy sirviendo a mi maestro, y resulta que ellos quieren que tú ganes. No tengo ningún problema con los de tu especie ni con el UNSC, simplemente hago lo que me dicen. Su elección de palabras no pasó desapercibida para ella. Hablas como un esclavo. No soy ningún esclavo. Bats escupió. Mis colegas me respetan mucho y, se contuvo antes de poder decir más, era demasiado crucial que no revelara nada que pudiera llevar a Colmillo Blanco hacia la verdad. Mis disculpas. Me temo que no puedo decir mucho sobre el tema. El anonimato de mi superior es algo que no puedo arriesgar, especialmente con la posibilidad de que el XNU pueda ir tras ellos. Técnicamente es verdad, pero ni siquiera cerca de ser honesto. Pensó Bats, satisfecho por su mentira. Vermillon, sin embargo, era claramente más perspicaz de lo que él creía. Ajá. Mira, ni siquiera voy a fingir que me creo esa mierda. Dudo que haya algún humano por ahí que quiera que el UNS desaparezca, todos ustedes están muy felices de darse la vuelta y arrodillarse ante la promesa de tecnología alienígena. No estés tan seguro. Bats respondió.
No se equivoquen, el XNU tiene muchos enemigos, aunque la mayoría de ellos no están dispuestos a luchar en los campos de batalla, prefieren usar la política. Creo que el destino bastante sangriento de las Schneedust Companies sirvió como una especie de declaración sobre cómo el XNU trataría a sus enemigos. Eso es una cifra. A los humanos siempre les encanta luchar con sus plumas, y nunca con sus armas. Vermillón dijo con desdén. Bats hizo un gesto hacia su brazo robótico. ¿Y cómo te ha resultado luchar con armas, HMM? Vermillón lo miró fijamente, antes de darle la espalda. Ya basta de esto. Lady Khan querrá saber que estoy en condiciones de luchar de nuevo. Por supuesto. Dijo Bats, agradecido por la oportunidad de no tener que compartir su presencia con un imbécil, aunque sea brevemente. Estaré justo detrás de ti, solo necesito hablar con mi colega primero. Francamente, humano, realmente no podría importarme menos. Vermillón respondió amargamente, antes de desaparecer entre la maleza. Qué cretino más apático, y dicen representar lo mejor de los fauno. No es de extrañar que estén perdiendo, se sostienen únicamente por arrogancia. Pensó Bats. Aún así, cada soldado de Luns que muere en esta guerra es uno menos con el que tendremos que lidiar más adelante. Encontró a Tyrian en el campamento de Uitefan, enseñando con entusiasmo a una pequeña clase de los miembros más prometedores de Uitefan cómo usar mejor sus espadas. Al principio, se había mostrado reacio a permitir que Tyrian intentara aconsejar a los terroristas, presumiendo que podrían detectar sus problemas mentales más arraigados. Al final, había olvidado una cosa crucial. Mucha gente en Uitefan estaba absolutamente loca. Recuerda, no quieres que la hoja se atasque en la caja torácica. Debes ser rápido y suave, de lo contrario serás tú quien sufra una muerte dolorosa, no ellos. Tyrian explicó con una concentración casi amorosa, antes de levantar la vista y notar a Bats, y su entusiasmo fue inmediatamente reemplazado por una mirada de decepción. Uf, ¿qué quieres? ¿No ves que estamos ocupados? El resto de la clase de psicópatas en ciernes de Tyrian se volvieron para mirarlo con miradas igualmente desagradables, lo que Bats encontró ciertamente inquietante. Lamento muchísimo la interrupción, pero necesito hablar con el señor. Callaos por un minuto, en privado. Hubo murmullos y quejas por lo que dijo, pero Tyrian los silenció a todos con un suave movimiento de cabeza y siguió a Bats hasta el borde del campamento. Lo admito, doctor, al principio encontré que estas personas eran miserables y débiles. Tyrian comentó una vez que estuvieron fuera del alcance del oído. Pero ahora puedo ver que no estaba mirando lo suficientemente cerca. Hay algunas personas verdaderamente iluminadas aquí, nuestra diosa tenía razón al creer que eran útiles. Silencio y escucha. Bats respondió. Después de un día entero rodeado de imbéciles, no estaba de humor para lidiar con las tonterías de Tyrian. He estado intentando contactar a la reina y hasta ahora nada ha funcionado. Leonardo confirmó que está teniendo el mismo problema. Tyrian se encogió de hombros desinteresadamente y puso los ojos en blanco. ¿Y? Bats resistió el impulso de poner su cara entre sus palmas y gritar de frustración. Lo que significa que algo debe haber pasado. ¿Y si fue atacada? Tyrian sacudió la cabeza y se rió suavemente. ¿No tiene fe, buen doctor? Nuestra diosa probablemente esté trabajando en algún plan que es mucho más grande que nosotros en este momento. Estamos donde debemos estar. Hagamos nuestra parte, y tal vez cuando terminemos, ella dignificará a nosotros con otra tarea. Ciertamente espero que tengas razón. Bats refunfuñó. Ven, deberíamos regresar antes de que alguien note nuestra ausencia. Mientras tanto la tienda de Sienna Khan, a pesar de todo el caos que rodeaba al colmillo blanco, Sienna no pudo evitar sonreír cuando Vermillón entró en su tienda con un brazo nuevo y un paso familiar y confiado. ¿Te ves mejor? ¿Cómo te sientes? Vermillón giró su brazo 360 grados sobre su montura y cerró el puño. Poderoso. ¿Cómo está Adam? La sonrisa de Sienna desapareció casi de inmediato. No bien, se ha enfermado por sus heridas. Tenemos la medicina para ayudarlo, pero no está en condiciones de pelear. HMPH, y ni siquiera perdió un brazo, el bebé grande. Comentó Vermillón. A pesar de sus duras palabras, claramente había un poco de preocupación en su voz, pero rápidamente la desterró. Entonces, sin Adam, ¿quién liderará nuestro contraataque contra el XNU?
Excelente pregunta. Respondió Siena. No había duda de que incluso con los colmillos blancos ahora dispersos por toda la casa de las fieras en campamentos improvisados, tendría que haber algún tipo de respuesta al ataque de Lunsk al cuartel general. Normalmente, esa responsabilidad recaería en Adam, pero no solo estaba fuera de combate, sino que había llevado la misión en Kuokwana al desastre total. Otra pérdida como esa era inaceptable en este momento, por lo que se necesitaría un líder más cauteloso, pero ¿quién? Vermillón instintivamente puso su brazo mecánico hasta su barbilla mientras pensaba. ¿Qué pasa con Trifa o Yuma? O mejor aún, ¿qué pasa con Fennec y Korsak? Siena negó con la cabeza. No hemos tenido noticias de Fennec y Korsak desde que cayó el cuartel general, y necesito a Yuma y Trifa donde están si queremos tener alguna esperanza de mantenernos en contacto con el resto de nuestros hermanos y hermanas. En privado, Siena también consideró a Clay para la tarea, pero rápidamente lo descalificó. Primero era un mecánico y después un luchador, y si bien necesitarían precaución para el próximo ataque, Clay era un buen ejemplo de cómo un líder podía ser demasiado cauteloso. Estaría mucho mejor de regreso en el campamento, tratando de mejorar la situación de suministro del colmillo blanco. En su pensamiento, Siena no había notado la mirada impaciente en el rostro de Vermillón. Perdóneme si esto es un poco atrevido, Lady Khan, pero ¿qué hay de mí? Siena levantó una ceja, pero rápidamente la bajó al darse cuenta de que Vermillón tenía un punto decente. Tenía el mismo impulso que Adam y, si bien admitía que compartía parte de su imprudencia, no era ni de lejos tan agresiva como él. Por supuesto, hubo un problema importante al enviar a Vermillón. ¿Qué pasa con tu brazo? Preguntó Siena. ¿No lo has tenido durante más de un par de horas y quieres ir a la batalla con él? Vermillón miró su brazo una vez más, y aunque había un atisbo de inquietud en sus ojos, su sonrisa confiada mostraba todo lo contrario. Lo admito, no lo sentía al principio, pero ahora es como si hubiera recuperado mi viejo brazo. Aún dudando, Siena siguió adelante. ¿Y qué pasa con el doctor? ¿Está convencido de que estás listo para la batalla? Vermillón sacudió la cabeza y respondió en un susurro bajo y algo enojado. Lady Khan, ¿confiarías más en un humano que en mí? Ese humano tiene formación médica relevante para su situación actual, usted no. Siena señaló que no estaba de humor para un debate prolongado. Hay una muy buena razón por la que no te ordené que construyeras tu propio brazo nuevo. Ahora, dime qué dijo. Vermillón suspiró. Me sugirió que esperara al menos 12 horas antes de intentar hacer algo. Puedes preguntárselo tú mismo, si quieres. Tomaré tu palabra. Respondió Siena, tomando nota mental de hablar con el doctor ella misma a pesar de lo que dijo. ¿Realmente no hay nadie más preparado para esto? Se preguntó Siena. El problema al que se enfrentó no fue la falta de líderes capaces, sino que todos estaban ocupados haciendo otra cosa. No ayudó que un puñado de sus mejores hombres todavía estuvieran varados en Vale con ese torpe idiota de Torchwick, completamente incapaz de regresar a la pelea donde más se los necesitaba. Muy bien, puedes liderar la misión, pero quiero discutir esto contigo más a fondo en la mañana. Siena dijo de mala gana. Por ahora, reúna un equipo y algo de equipo, y comience a elaborar un plan. Queremos algo pequeño, con suerte podremos evitar que el XNU entre en vigor. Será hecho. Vermillón respondió. Bien, estás despedido. Dijo Siena, tal vez un poco más duramente de lo que pretendía, pero a Vermillón no pareció importarle. Un nuevo amputado y algunos guerreros desprovistos de suministros contra una fuerza militar profesional más allá de las estrellas, ¿qué podría salir mal? Dominio de Lunsk, fundición 5 de noviembre de 0032 hora local, 2552. Incluso con el cuerpo de un androide, Kurie todavía no tenía necesidad de dormir. Como tal, mientras la mayor parte de la tripulación del Dominion dormía profundamente, ella todavía estaba despierta para continuar con su trabajo, junto con todos los demás que estaban en el segundo turno. Con aún Piedot ahora sirviendo como IA a bordo del Dominion, y con Penny actualmente ocupada con algunas tareas de mantenimiento, finalmente llegó el momento de que Kurie volviera a desentrañar quizás el mayor misterio al que se había enfrentado hasta ahora. ¿Cómo es posible que algo tan inteligente carezca incluso de la más simple concentración?
Se preguntó Curie mientras Fang una vez más desviaba su atención hacia otro proyecto, en este caso, preparar un teléfono de campaña voto. Por el momento, había renunciado a lograr que él se concentrara en una sola cosa y, en cambio, simplemente había dejado que el ingeniero trabajara a su propio ritmo. Hasta ahora, tenía una docena de cosas separadas a medio preparar y examinadas esparcidas por el espacio de trabajo que había reclamado. Había hecho algunos progresos antes y había descubierto que Fang respondía mejor a las órdenes que le daba Seth. Ya sea porque Seth lo había convocado originalmente o por la misteriosa conexión de Seth con el oráculo, era imposible decirlo. Para confirmar su teoría, Seth fue escoltado temporalmente fuera de su celda, bajo vigilancia armada, y llevado a uno de los hangares con Fang. Allí, Seth le daría instrucciones a Fang para que realizara reparaciones en un avión dañado, en este caso, un Sparrowhawk Jet. Fang obedeció sin decir palabra y durante poco más de una hora se concentró en esa única tarea. Fang no solo reparó el avión en quizás una milésima parte del tiempo que le habría tomado a los mecánicos, sino que una breve prueba de vuelo confirmó que Fang había realizado algunas mejoras menores en los sistemas de aviónica y motores. Al principio, estaba encantada, pensando que tal vez este era el avance necesario para que Fang escuchara sus instrucciones. Desafortunadamente, parecía que ella carecía de la misma autoridad que Seth, e incluso cuando Seth le ordenó directamente a Fang que siguiera las instrucciones de Curie, el ingeniero se negó. Su excusa, sin embargo, le había dado una pista de por qué. Lo siento, guerrero, pero el protocolo me prohíbe recibir órdenes de constructos desconocidos. Construir. Esa fue la palabra que usó Fang para describirla. No era técnicamente incorrecto, era una construcción artificial, pero ciertamente era inusual. Obviamente sería un inconveniente tener que seguir sacando a Seth de su celda cada vez que necesitaban que Fang hiciera algo, por lo que era necesario buscar una mejor solución. Desafortunadamente, fue más fácil decirlo que hacerlo. A su lado, un holotán que cobró vida y una red de luces azules que parpadeaban lentamente se formó sobre él. ¿Está todo bien, Curie? Curie suspiró. No, Dot, me temo que no. He progresado muy poco. Temo que Fang solo esté subordinado a Seth, y no puedo decir con certeza por qué. Dot, como era de esperarse, guardó silencio durante varios segundos. Como ella tonta ahora responsable de gestionar todo el dominio, así como el resto de las operaciones de Lunsken Remnant, la potencia de procesamiento de Dot prácticamente siempre fue escasa. Afortunadamente, ella tampoco era más que una programación sofisticada, por lo que si Dot se sobrecargara, no sufriría el mismo destino que Curie, simplemente trabajaría un poco más lentamente. Después de 7 segundos, que podrían haber sido minutos para una IA, Dot habló una vez más. Actualmente tengo 2 tripulantes inactivos disponibles para realizar tareas, si necesita ayuda. Curie inmediatamente abrió la boca para negarse, no necesitaba que un marinero sin experiencia se interpusiera en su investigación. Sin embargo, hizo una pausa cuando la sugerencia de Dot le dio otra idea. No, gracias, pero si no le importa, me gustaría solicitar que Benjamín, 021 sea liberado temporalmente de la enfermería y enviado a la fundición. Dijo Curie, antes de agregar rápidamente una breve adición a su solicitud. Díganle a los médicos que no tengo la intención de permitir que se lastime más. Por supuesto. Dijo Dot. ¿Debo pedir también una cena a la luz de las velas y algunas flores? Inmediatamente, Curie sintió un marcado aumento de temperatura alrededor de su rostro. Cállate. Yo no pedí tal cosa. Al final resultó que, la fusión temporal de Dot con Curie la llevó a recordar todo lo que Curie hizo durante el tiempo que estuvieron juntos. Si bien esto fue una suerte para el resto del equipo, ya que significó que no tuvieron que programar a Dot con una cantidad considerable de información nueva, fue un poco más incómodo para Curie. Dado que Dot tenía recuerdos de todo lo que le había sucedido a Curie durante su período de desenfreno, también era muy consciente de los sentimientos que tenía Curie, y sus burlas habían sido, como era de esperar, despiadadas. Entendido. Preprogramaré tu cita. Todd respondió descaradamente, notablemente sin responder su pregunta. He enviado su mensaje a la enfermería. Gracias. Curie respondió con los dientes apretados, preguntándose cómo exactamente algo que no era sensible podía ser atrevido.
Quizás Dot simplemente fue hecha de esa manera, o quizás ella heredó algo de mi personalidad de nuestro tiempo juntos. Como era de esperar, Ben entró en la fundición varios minutos después, vestido con su traje interior Mjolnir y luciendo sustancialmente menos aturdido que antes. Mantuvo ambos ojos firmemente en Fang mientras se acercaba a ella, como si esperara que el ingeniero atacara en cualquier momento. Hola Kurie. Ben la saludó, pero no hizo ningún intento de disimular lo distraído que estaba por el extraterrestre. ¿Qué es? ¿Siempre flota así? Ella no pudo evitar reírse ante su confusión. De hecho, así es, y puedo decir que es bueno verte de nuevo. Ciertamente me vendría bien tu ayuda con esto. Oh, ya veo, solo me quieres por mis habilidades técnicas. Él respondió en broma. Kurie sacudió la cabeza y sintió que sus mejillas se sonrojaban una vez más, pero de todos modos sonrió cálidamente. Oh, tú, has estado hablando demasiado con Madame Firefire. Ben le dedicó una sonrisa y, afortunadamente, no se burló de ella más que eso. Entonces, ¿dijiste que necesitabas ayuda con el extraterrestre? Me temo que sí. Kurie confirmó. Durante los siguientes minutos, ella lo puso al día sobre los últimos acontecimientos con Fang, mientras el ingeniero inspeccionaba y desmontaba alegremente un rifle láser atlesiano roto, aparentemente ajeno a la discusión sobre él. Cuando Kurie terminó su explicación, Fang flotó y felizmente le entregó algún tipo de dispositivo que había construido con las piezas de repuesto. Un breve examen reveló que se trataba de una especie de puntero láser que tendría que examinar más tarde. Aquí tienes. Afirmó Fang. Voy a volver. Fang comenzó a alejarse flotando, pero antes de llegar lejos, Ben habló. Esperar. Sorprendentemente, el ingeniero escuchó su orden y flotó hacia atrás para enfrentar a Ben directamente. ¿Qué necesitas, reclamador? Ben se volvió hacia ella, aparentemente tan sorprendido como ella de que realmente se hubieran seguido sus instrucciones. Kurie, ¿y ahora qué? Intenta darle una orden básica. Respondió Kurie. Ben la miró algo dubitativo, pero después de pensarlo un momento, aparentemente se le ocurrió una idea. Con cautela, se acercó a Fang y le tendió la mano al ingeniero. Agitar. De repente, Kurie sintió una fuerte necesidad de enterrar la cabeza entre las manos y suspirar. Sacrebleu, ¿por qué sería eso lo primero en lo que pensó? Sin embargo, su exasperación se desvaneció rápidamente cuando Fang extendió con cautela un apéndice y le estrechó la mano a Ben. Bien. Siéntate. Fang soltó la mano de Ben y flotó suavemente hasta que sus zarcillos tocaron el suelo. Usted debe estar bromeando. Dijo Kurie, completamente atónita por la exhibición. Después de horas y horas de intentar sin éxito que Fang se quedara quieto, Ben logró entrar y hacer que Fang hiciera trucos como una mascota. No lo parece. Ben comentó, antes de que aparentemente notara algo tirado en una de las otras estaciones de trabajo. Oye Fang, ¿puedes conseguirme ese taladro? Ciertamente. Respondió el ingeniero. Como era de esperar, Fang flotó hasta la estación de trabajo, recuperó la herramienta y regresó flotando para entregarla. Gracias, Fang. De nada, reclamador. Respondió Fang. Volveré a mis deberes. Ben no lo detuvo, sino que regresó hacia Kurie con una expresión entre el triunfo y el desconcierto. Bueno, ¿qué piensas? ¿Es eso lo que esperabas? Bueno, más o menos, sí. Respondió Kurie. Hubiera preferido poder darle órdenes yo mismo, pero esto será suficiente. De ahora en adelante, me ayudarás en mis esfuerzos por descubrir de dónde vino. Y, con suerte, también evitará que hagas algo estúpido por aburrimiento. Kurie añadió en silencio. Perfecto. Ben respondió. ¿Dónde empezamos? Kurie abrió la boca para responder, pero dejó escapar un gemido de molestia una vez que vio lo que Fang había estado haciendo mientras ella y Ben hablaban. Había abierto uno de los paneles de acceso a un exoesqueleto impulsado por Cyclops y estaba realizando modificaciones invisibles en los circuitos del vehículo. Bueno, para empezar, por favor détenlo. Dominio de Lunsk, puente 6 de noviembre de 0621 hora local, 2552. Habían pasado 2 días desde los resultados bastante humillantes de los juegos de guerra con la tripulación de Lunsk Thundershield, y en ese tiempo, sorprendentemente poco había sucedido.
Se siguieron realizando avances en las reparaciones del Thundershield, pero resultó que instalar un centro de mando moderno en un viejo acorazado fue bastante difícil. La búsqueda del colmillo blanco con los aviones y drones del dominio continuó, pero en medio de densas selvas tropicales y desiertos interminables infestados de Grimm, buscaban una aguja en un pajar. Para colmo, el colmillo blanco había estado preocupantemente silencioso. Si bien era lógico que probablemente todavía estuvieran recuperándose de su derrota, no creía que hubieran quedado paralizados de manera tan dramática. Deberían haber organizado algún tipo de contraataque, pero en lugar de eso, guardaron silencio y permanecieron escondidos. Es lógico que operen de manera diferente a los insurrectos en casa, tal vez todavía se estén preparando para atacar. En noticias más prometedoras, la nueva sede planetaria del XNU se acercaba al punto en el que realmente podría usarse, aunque probablemente no estaría terminada adecuadamente hasta dentro de unos meses. Aún así, con un complejo de cuarteles adecuado en su mayoría terminado y la mayor parte de los campos de entrenamiento terminados, finalmente sería posible entrenar algunos nuevos marines para reemplazar a los que se habían perdido en la batalla. Lo único que estaban esperando ahora era que llegara el resto de los reclutas, e incluso con la mayor parte de las naves de transporte del dominio supervisando los vuelos, eso tomaría al menos otro día. También estaba la cuestión, considerablemente menos importante, de ponerle un nombre a la base. Tía Dot había sugerido que debería recibir la designación Alpha 2, ya que era la segunda instalación permanente del Unsken Remnant. Sin embargo, un puesto tan importante exigía un nombre menos genérico y, en consecuencia, Thomas había ofrecido el candidato perfecto para nombrar la base. El soldado Alfred Wilson, un Odstat junto al equipo Onyx, fue el primer militar del UNSC en perder la vida en Remnant. Ciertamente era un honor dudoso, por lo que Richard y Thomas habían pensado que ser el homónimo de la base más importante del Unsken Remnant era una distinción más apropiada para un marine que había hecho el máximo sacrificio. Quizás una vez que nos ocupemos de Salem y los Grimm, podamos construir un bonito monumento en algún lugar por aquí. Comandante. Winter sacó a Richard de sus pensamientos, a quien ni siquiera había visto caminar hacia el puente. Acabo de recibir otra transmisión de nuestro informante. Ah, ahí están. Pensó Ricardo. Bien. Tal vez sepan qué diablos están planeando realmente los Colmillo Blanco. Todd puso la transmisión en uno de los monitores del puente e inmediatamente, Richard notó algo diferente en el mensaje. Las advertencias anteriores de Silver se habían grabado en una especie de habitación de concreto, pero este video aparentemente no tenía transmisión visual alguna, ya sea porque se grabó únicamente a través de audio o con la lente de la cámara obstruida. Especialista, pronto ocurrirá otro ataque. Una voz familiar y confusa habló. Vermillon Redwood está liderando un equipo de comandos con la intención de tenderle una trampa al Unsk en algún lugar al oeste de Kuokwana. Genial, eso deja solo medio continente donde esto podría estar ocurriendo. Richard pensó de mal humor. La ubicación del Colmillo Blanco era lo único que realmente necesitaban para derribar a los terroristas, pero parecía que las cosas no serían tan fáciles. Una vez que lleguen, el Colmillo Blanco transmitirá una señal en la que se harán pasar por civiles atacados por los Grimm y pedirán ayuda. Plata explicó. Su intención es ocupar una posición donde los cazadores necesitarían mucho tiempo para llegar, pero a la que el UNSC podría llegar fácilmente por aire para asegurarse de que muerdan el anzuelo. Y los Colmillo Blanco obviamente no quieren atacar a sus propios cazadores, nos quieren inteligentes. Bradford comentó. No sé específicamente cuándo, pero Vermillon partió ayer. A estas alturas, es posible que se esté acercando a su destino. Plata continuó. Cómo responder depende de Richard, pero debo insistir en que avises al XNU de esta emboscada. Hubo un breve momento de silencio en el puente mientras Bradford, Winter y Richard pensaban en lo que habían oído, antes de que Bradford rompiera el silencio. Bueno, la mayor parte de eso tiene sentido, pero ¿cómo podría Vermillon estar liderando el ataque? Ella fue mutilada en Kuokwana durante la crisis de los rehenes. Tal vez simplemente ha decidido que solo necesita un brazo para luchar, o tiene la intención de liderar desde la retaguardia. Sugirió Winter. Aunque me resista a admitirlo, algunos de los miembros más dedicados del Colmillo Blanco poseen un impulso alarmante.
Creo que sería una tontería desperdiciar una oportunidad como esta. Respondió Ricardo. El colmillo blanco esperará tener el elemento sorpresa, por lo que tenemos la oportunidad de eliminar a algunos de los mejores luchadores del colmillo blanco. Contacta al Capitán Clark y dale autoridad operativa total sobre nuestras unidades en Menagerie, confío en que él verá esto. A través de... Aye, señor. Bradford respondió. ¿Debo alertar también al cacique? Estoy seguro de que sus cazadores querrán saber sobre esto. Te sugiero que no lo hagas. Intervino Winter. Aunque la interrupción estuvo un poco fuera de lugar, ni Bradford ni Richard la detuvieron. Dado que actuaba como asesora, simplemente estaba haciendo su trabajo. Si bien la mayoría de los cazadores de Menagerie son seguramente dignos de confianza, algunos seguramente tendrán lealtades al colmillo blanco, decirles fácilmente podría alertarlos, peor aún, podríamos comprometer la tapadera de Silver. Richard solo lo pensó por un momento, pero en realidad, la decisión fue fácil. Si bien mantener a los cazadores en la oscuridad probablemente se consideraría un poco hostil, superaba la alternativa de perder potencialmente la oportunidad de golpear al colmillo blanco donde más le dolía. Tienes razón sobre los Huntsmen, pero tendremos que decirle al Chieftain que estamos operando en su país. Bradford, asegúrate de que conozca los riesgos de dejar que esta información llegue a sus hombres. Bradford asintió con severidad y se volvió hacia la consola de comunicaciones, mientras Winter miraba a Richard con leve incredulidad. ¿De verdad crees que el cacique confiará en ti más que en sus propios cazadores? Sí. Respondió Ricardo. Pero en el caso de que no lo haga, supongo que es mejor averiguarlo ahora, en lugar de hacerlo más adelante. Esta misión es importante, pero en última instancia no es una crisis. Un día podría surgir una, y sería útil saber dónde deposita su confianza antes de esa fecha. Winter asintió. Supongo que hay algo de sabiduría en eso. Si sucediera lo peor, siempre existe la opción de retirarse para luchar otro día. Ojalá no lo necesitemos también. Comentó Richard. Capítulo 76 Casa de Fieras, Aeropuerto Internacional Kuokwana 6 de noviembre de 1257, hora local, 2552. Los últimos días habían hecho que Firefire se sintiera considerablemente mejor con respecto a Menagerie. Su anterior nostalgia había comenzado a desvanecerse a medida que pasaba el tiempo, y ahora disfrutaba cada oportunidad que podía tener de salir a la brillante luz dorada del sol. Hoy, sin embargo, le costó disfrutar del clima. En ese momento, ella y alrededor de 40 marines más estaban sentados en un gran campo de hierba que técnicamente era parte del Aeropuerto Internacional Kuokwana, que estaba prestado a Lumsk para estacionar aviones en Menagerie. Estaban esperando luz verde para abordar sus naves y atacar al colmillo blanco, que actualmente estaba en el proceso de tender una emboscada, sin saber que su elemento sorpresa ya había sido regalado. Sin embargo, en su mente pesaba algo más que la habitual ansiedad previa a la misión. Aunque habían pasado semanas desde que había estado en Atlas, todavía se sentía completamente avergonzada de lo que había hecho mientras estuvo allí. ¿Por qué no puedo concentrarme simplemente en el aquí y el ahora? Se preguntó, frustrada por la culpa y el miedo que se cernían sobre ella como una nube de lluvia. Winter dijo que estoy listo para pelear, el psiquiatra dijo que soy lo suficientemente bueno y superé la última batalla sin problemas. ¿Por qué este maldito sentimiento no desaparece? Oye, Liz, ¿te sientes bien? Preguntó Nathan. Sujétate, maldita sea. Pensó para sí misma que más tarde habría tiempo para lamentar sus errores. En este momento, su escuadrón la necesitaba y ellos eran lo realmente importante. Estaré mejor una vez que estemos en el aire, no puedo soportar quedarme esperando así. Bueno, puedo identificarme con eso. Nathan respondió con el ceño fruncido, obviamente no convencido por su descarada mentira, pero afortunadamente sin presionarla para que diera una respuesta más honesta. Avísame si puedo ayudarte, ¿de acuerdo? Por un momento, ella permaneció en silencio, pero finalmente volvió a levantar la cabeza. En realidad, sí lo hay. ¿Tienes algún cigarrillo? Nathan le dedicó una pequeña sonrisa y buscó en uno de sus bolsillos, sacando una pequeña caja gris. Claro. Demonios, perdón por no ofrecerte uno antes, yo no sabía que fumabas.
Sacó 2 del paquete, le pasó uno mientras colocaba el otro en sus labios. Firefire tomó el cigarrillo que le ofreció y los encendió a ambos con el encendedor de baja calidad de su kit. Rara vez. Quiero decir, no es exactamente bueno para mí. Nathan reflexionó sobre lo que ella dijo por un momento mientras daba una calada, pero finalmente negó con la cabeza. Muy bien, ahora me has perdido. Así que estás más que feliz de luchar contra el Covenant, enfrentarte a Inies y luchar contra el maldito Grimm, pero ¿crees que fumar es lo peor que te estás haciendo a ti mismo? A pesar de todos los horribles pensamientos en el fondo de su cabeza, no pudo evitar reírse suavemente. Oye, tener tus pulmones en buena forma es muy importante cuando se trata de una pelea. Si no me crees, pregúntale a Ben, estoy seguro de que le encantaría tener la oportunidad de quejarse un poco más. Nathan silbó con simpatía, haciendo su mejor intento con un anillo de humo. Oye, yo también puedo identificarme con eso, prefiero estar aquí contigo que atrapado en la enfermería, al diablo con colmillo blanco. ¿Qué, no crees que encontraré una manera de que te disparen por mi culpa también? Una vez más, sus arrepentimientos la devoraron y fue increíblemente difícil no estremecerse por completo. Se entretuvo lanzando otra nube de humo. El tabaco que le quemaba los pulmones le proporcionaba una amplia distracción. «Hey», dijo Nathan, llamando su atención nuevamente. ¿En serio, estás enfermo o algo así? Por un breve momento, luchó por pensar en algo que decir, pero fue salvada por el sonido de un silbato de mano. Al otro lado del campo, Clark se quitó el silbato de los labios y gritó. «Luz verde, marines. Vamos, ya conocen sus roles. Recuerden, cuiden sus espaldas, estos bastardos tienen años de experiencia ejecutando emboscadas». Nathan le dio una última mirada de preocupación mientras se ponía el casco y agarraba su rifle de francotirador, y ella asintió fríamente en respuesta. Quizás lo que realmente necesito para aclararme la mente es un poco de acción, pensó. Se unió al resto del equipo Onyx y a un equipo de marines de la compañía Zulu en la parte trasera del Pelican de Fireball. Fue un poco ajustado, apretar 2 escuadrones completos de marines, incluido un Spartan, en una sola nave, pero ciertamente era factible. Oye Jorge, ¿no vamos tras la misma perra que protagonizó ese secuestro?, preguntó Nathan. Sequoia Vermellón. Jorge dijo asintiendo. Su descripción física está en el archivo de la misión. No es necesario, la recuerdo. Nathan respondió mientras afinaba su alcance. Esta vez, planeo volar un poco más que solo su brazo. No te metas en problemas, psicópata. Intervino Yu. Le dio a Ben algunas cicatrices nuevas, no pienses que eres una mierda. Relájate. ¿De verdad crees que la lanza de ese imbécil le servirá de algo a 400 metros? Preguntó Nathan retóricamente, dando palmaditas a su rifle para enfatizar su punto. Además, es trabajo de Meadows resultar herido, ¿verdad, sargento? Meadows ni siquiera levantó la vista mientras ajustaba la mira de su rifle de batalla. Vete a la mierda. No mientras esté de servicio, sargento. Nathan respondió con una sonrisa. Hubo un poco más de bromas entre ellos, pero Firefire gradualmente los desconectó mientras el Pelican giraba hacia el cielo, en lugar de tratar de concentrarse en mantener la cabeza fría. Suficiente. Puedo hacer esto, se dijo a sí misma. Me fue bien en la última batalla, así que esto no será un problema. Pero no importaba lo que hiciera, había una terrible sensación de vacío en sus entrañas que parecía no poder sacudirse. 32 minutos después, borde del territorio habitable de la Casa de Fieras, el vuelo algo turbulento sobre los vastos y densos bosques tropicales de Menagerie no había hecho mucho para disminuir el malestar de Firefire. Sin embargo, el sonido de los camiones automáticos y el distintivo zumbido de los misiles resultaron mucho más eficaces para aclararle la cabeza. El olor distante a arbustos quemados y humo de armas solo indicaba lo que estaba por venir. Esto es exactamente lo que necesitaba, pensó Firefire, sintiendo una gran sensación de alivio mientras absorbía la atmósfera. Sin errores, sin arrepentimientos, solo nosotros contra el enemigo. El plan era aterrizar a poca distancia del colmillo blanco, para evitar caer directamente encima de su emboscada. Los Hornets despejarían un lugar de aterrizaje con grandes cohetes especialmente diseñados y luego ablandarían al colmillo blanco con sus otras armas.
también serían responsables de proteger a los Pelicans del inevitable Grim, quien sin duda se vería atraído por la batalla. Una vez que los marines desmontaran, se moverían a través de la jungla y talarían todo lo que se interpusiera en su camino. No era la estrategia más compleja, pero a veces eran los planes simples los que funcionaban mejor. Un par de explosiones masivas estallaron en algún lugar del suelo, creando una onda de choque tan feroz que el pelícano se estremeció momentáneamente. En el asiento frente a ella, Jorge colgó la radio con alguien, probablemente uno de los otros oficiales, y habló para informar al escuadrón. Por lo que están viendo los Reconvirts, parece que el colmillo blanco ya está atado a los Grim. Si nos movemos rápidamente, podemos atraparlos con la guardia baja. ¿Desde cuándo usamos Hornets para reconocimiento?, preguntó Meadows, aunque la emoción en su voz dejó claro que no se estaba quejando. No lo sé, pero me gusta, respondió Yu. Me pregunto si quedará algo para cuando lleguemos allí. Si nuestra última operación en la jungla sirve para estallar, la respuesta es sí, pensó Firefire. La jungla y la antigua prisión habían ofrecido una amplia fortificación para los Colmillo Blanco, y aunque esta vez no había edificios para proteger a los terroristas, ya habían demostrado su resistencia una vez antes. Este era su territorio y estos supervivientes estaban más que preparados para luchar hasta el final. No seas arrogante. Apoyo aéreo o no, espera una fuerte resistencia. Entrando ahora. Fireball les advirtió por radio. LZ luce atractivo, así que prepárate para salir con fuerza. A instancias del piloto, Firefire realizó una inspección final de su confiable M90 y quedó satisfecha al ver que estaba funcionando en perfectas condiciones. Mientras examinaba su arma, notó que un Grim volador pasaba brevemente por la escotilla trasera del Pelican, antes de ser destruido por uno de los Hornets. Si no tenemos cuidado, los Grim también nos atascarán. Ella se dio cuenta con el ceño fruncido. Por fin, llegó el momento de desplegarse cuando Fireball los hizo descender en un hábil vuelo sobre el suelo de la jungla. Con solo un par de metros de espacio entre el suelo y la parte inferior de la nave, el piloto soltó el M12 Warthog que estaba unido magnéticamente al Pelican, permitiéndole caer al suelo para que lo usaran los marines. Apilaos, vamos, vamos. Bola de Fuego dio la señal. Firefire fue una de las primeras en salir por la puerta, y lo primero que le llamó la atención fue lo gravemente destrozada que estaba la jungla circundante. Árboles gigantescos fueron partidos por la mitad, colapsados hacia afuera o destruidos en amplias franjas de astillas. Entre los arbustos y la maleza ya ardían algunos fuegos, que solo eran controlados por la humedad que estaba todo. Lanzaron columnas de humo cargado de cenizas al cielo, como faros que anunciaban destrucción. Hasta el momento, no podía detectar a ninguno de los colmillos blancos, ni tampoco a ninguno de los Grim, pero eso estaba destinado a cambiar más temprano que tarde. Jesús, dijo Nathan, su silbido bajo se escuchó cuando el pelícano de Fireball se alejó rugiendo y los marines a su alrededor gritaban órdenes. Si los aviadores hicieron esto en nuestro lugar de aterrizaje, ¿qué diablos le hicieron al fan? Manténgase concentrado, gritó Jorge. Formen sobre mí y vigilen sus flancos, el colmillo blanco podría estar a nuestro alrededor. El resto de los marines se apresuraron a formar sus propios escuadrones y tripularon a los 3 Warthogs. Mientras tanto, el equipo Onyx comenzó a moverse de inmediato, tomando la delantera en el avance. Hasta el momento parecía que todo iba según lo previsto, pero enseguida se hizo evidente el primer obstáculo: la propia selva. Gracias a la gran cantidad de árboles y retoños que se interponían en su camino, mantener una formación estable era prácticamente imposible, por lo que Jorge dio la orden de aflojarse. Luego, una vez que abandonaron la zona de aterrizaje, el barro se volvió mucho más húmedo y profundo, lo que dificultó cada vez más el movimiento a medida que avanzaban. Delante de ellos se oía el sonido de disparos de armas pequeñas y más explosiones, pero el enemigo seguía sin verse por ninguna parte. ¿Aún no hay ojos? Extraño, ¿dónde están todos los Grim?, preguntó Meadows. Normalmente ya estaríamos metido hasta el cuello en ellos. Tal vez todos estén persiguiendo al colmillo blanco para variar, respondió Yu. Yo digo que los dejemos, no es como si nosotros, fue interrumpida por una gran masa negra y peluda que cayó de los árboles de arriba. Aterrizó directamente encima de ella y arrojó a Yu al barro con un grito de alarma. Sin dudarlo,
Firefire levantó su escopeta y envió a los Grimm al infierno con una gran cantidad de perdigones. El depredador de la emboscada estaba muerto y desapareciendo antes de que alguien pudiera identificarlo. «Yu, ¿estás bien?», preguntó Firefire, agachándose para poner de pie a su compañero el Jumper. Estaba completamente cubierta de barro y, al sacarla del suelo, el barro se extendió aún más gracias a la succión, asegurando que todos estuvieran cubiertos. «Ay, bastante bien», respondió Yu. «¿Qué carajo fue eso?». «Un Grimm, deben estar escondidos en el dosel», respondió Jorge, examinando la cubierta de árboles de arriba con mayor preocupación. «Nathan, mira por encima de nosotros a medida que avanzamos, puede que haya más allí arriba». Nathan sacudió la cabeza y maldijo en voz baja. «Bueno, eso es tranquilizador, sí, señor. Joder, ¿cómo diablos ninguno de nosotros se dio cuenta de esa cosa? ¿Están simplemente a nuestro alrededor, esperando hasta que les demos la espalda?», se preguntó Firefire. Por el bien de los nervios de su equipo, se guardó sus pensamientos para sí misma. El equipo Onix continuó adelante, ocasionalmente detectando y matando rápidamente a Grimm, ya sea en pequeños grupos o uno a la vez, pero aún no encontró señales del colmillo blanco. Avanzar por el barro ciertamente se sintió lento, pero según Jorge, avanzaban mucho más de lo que realmente parecía. La falta de puntos de referencia en la jungla hacía que pareciera que no se estaban moviendo muy lejos. «No me gusta esto, ¿dónde diablos están?», preguntó Yu. «Nathan, ¿puedes ver algo con tu semblanza?». «Nada», respondió Nathan. «Teniente, ¿qué pasa con los Recon Birds? ¿Pueden ver a alguien?». «No los he oído disparar a nada desde hace un buen minuto». Jorge no respondió por un momento, aparentemente comunicándose con las otras unidades. Mientras esperaban, el sonido de los disparos estalló una vez más, esta vez mucho más cerca de ellos. También resonaron los familiares rugidos de los MA-5 y BR-55. «Deben ser ellos, ¿verdad?», preguntó Meadows. «El segundo escuadrón acaba de encontrarlos». Jorge confirmó. «Vamos a respaldarlos, el doble de tiempo». Gracias a la formación más grande que el equipo Onix había estado manteniendo con los otros marines, no estaban lejos en absoluto, y en un minuto, estaban en condiciones de ayudar a los marines asediados. Encontraron a los Leaternex atrapados en una pelea a tres bandas muy cuerpo a cuerpo entre el colmillo blanco y los Grimm, y su Warthog ya había sido volteado por algo. A simple vista era imposible saber quién estaba ganando. «Armas libres, pero revisa tu fuego, tenemos amigos ahí dentro», ordenó Jorge. El equipo Onix amablemente desató el infierno sobre sus enemigos expuestos, quienes fueron tomados completamente desprevenidos por su llegada. Firefire logró convertir una osa en confeti negro, solo momentos antes de que hubiera mutilado a un infante de marina que había sido separado de su arma. Por un breve momento, pareció que los marines y el equipo Onix iban a conseguir una rápida victoria, pero como era habitual, algo tenía que arruinarlo. «Especialista, a la una». Uno de los marines gritó, poco antes de que estallara una explosión masiva y cegadora justo donde estaba parado. Una fracción de segundo antes de que el marine detonara, Firefire vio el claro rastro de un cohete que se movía hacia él, que debía haber sido la causa de la explosión. El humo se disipó rápidamente y no había señales del marine ni de ningún cadáver cuando lo hizo. El rastro del cohete llevó a Firefire directamente al perpetrador, un especialista en colmillos blancos, tal como lo había anunciado el marine. Aunque su uniforme aparentemente no era diferente del gruñido terrorista promedio, el hecho de que sostenían un lanzacohetes grande, obviamente hecho a medida, los destacaba de sus compañeros. Estaban contemplando el campo de batalla desde lo alto de una gran rama de árbol, quizás a 100 metros del equipo Onix. Por supuesto, uno de ellos tiene que tener un maldito lanzacohetes. Firefire refunfuñó y dirigió su fuego hacia el nuevo objetivo, pero a esa distancia, faltaba la mayor parte de sus perdigones. El terrorista respondió a su ataque relativamente ineficaz lanzando otro cohete, esta vez dirigido directamente a ella. Inmediatamente, siguió su entrenamiento y se puso a cubierto, solo para que un escudo translúcido de energía espectral apareciera ante el cohete, provocando que explotara inofensivamente en el aire. El escudo de Clark se disipó inmediatamente después, pero cumplió su propósito y salvó a Firefire de volar en pedazos. «Me vendría bien un poco de ayuda aquí»,
Firefire llamó a su escuadrón mientras buscaba en sus bolsillos algo que funcionara un poco mejor a distancia. Después de un momento de búsqueda, encontró las conchas que buscaba. Las flechas de escopeta se habían desarrollado originalmente para su uso en alguna antigua guerra en la jungla, y aunque las que Firefire cargó en su escopeta eran obviamente un poco más avanzadas que sus antiguas contrapartes de la Tierra, el principio general seguía siendo el mismo. En lugar de disparar un montón de bolas redondas, los proyectiles estaban cargados con pequeños dardos estabilizados por aletas, perfectos para penetrar la vegetación y llegar un poco más lejos que los perdigones. Por supuesto, no tenían la misma potencia de fuego bruta que los perdigones, pero cualquier cosa que saliera de un calibre 8 seguramente causaría algún daño. Mientras avanzaba y recargaba, el resto del equipo Onix tomó el mando y se enfrentó al especialista. Los resultados, sin embargo, no fueron nada prometedores. Yu, Peggy y Meadows se vieron obligados a agacharse para cubrirse para evitar ser volados por un par de cohetes, y Jorge fue momentáneamente ocupado por un recluso que amenazaba con derrotar a los marines. Afortunadamente, al menos un miembro del equipo estaba teniendo mejor suerte que el resto. Te tengo cubierto, Liz. Sigue moviéndote. Nathan dijo por Teancom. Un cuarteto de estelas de bala volaron sobre su cabeza mientras hablaba, y aunque solo uno de ellos alcanzó al especialista enemigo, fue suficiente para obligar al terrorista a ponerse a cubierto. Cuando el Rocketeer intentó mirar de nuevo, fue reprimido por una larga ráfaga de ametralladora de Jorge, quien aparentemente había acabado rápidamente con la araña gigante. No tengo ningún punto de vista sobre él, advirtió Jorge. Firefire, sácalo. Ahora, con un cargador lleno de flechas cargado y la distancia entre ella y el cohete reducida a unos 50 metros, estaba en el lugar perfecto para causar algo de daño. Sin pausa, disparó 5 proyectiles hacia abajo en rápida sucesión, y aunque el retroceso fue lo suficientemente grande como para hacer que su aura estallara, también creó una tormenta infernal de flechas que destrozaron el aura del especialista y lo obligaron a salir de su cobertura. Tropezó detrás de un trozo de vegetación, visiblemente sangrando. En un acto de desafío final, se echó al hombro su lanzador en un intento de llevársela con él, pero Firefire sabía que ese no sería el caso. Hubo un golpe ensordecedor, y la cabeza del especialista estalló en una niebla roja cuando Nathan lanzó un sueco a través de su sien. ¡Wow! Apunta otro, gritó Nathan. Vamos, danos un desafío. Fácil para ti decir. Yu respondió con un sonido muy tembloroso mientras salía del barro, con Meadows y Peggy justo detrás de ella. ¿Alguna herida?, preguntó Jorge. Un poco de dolor, pero no, respondió Meadows con un gruñido mientras se limpiaba el barro de la visera, antes de mirar a su alrededor confundido. Oye, ¿a dónde fueron todos los demás? Solo una vez que lo señaló, Firefire se dio cuenta de que todos los marines se habían ido, al igual que Colmillo Blanco. Sin embargo, todavía se podía escuchar el sonido de los disparos y los cohetes, solo que ahora venía detrás de ellos, de regreso al lugar de aterrizaje. El Colmillo Blanco está tratando de retirarse, los marines lo están persiguiendo. Le dije al capitán que lo alcanzaríamos una vez que acabaran con ese especialista, explicó Jorge. Haré que le den la vuelta a ese Warthog. Wow, supongo que tuve una pequeña visión de túnel. Nathan dijo, reflejando perfectamente los propios pensamientos de Firefire, ella realmente había perdido el sentido de lo que sucedía a su alrededor. Por una vez, Nathan, no te culparé, respondió Yu. Oh, maldita sea, ¿cómo diablos se metió barro en el casco? Después de matar sin esfuerzo a algunos de los Grimm más pequeños que habían elegido quedarse, Jorge volteó el Warthog y hizo que todos subieran a bordo. Es cierto que colocar 5 Helljumpers y un Spartan con una ametralladora en un Warthog fue un poco apretado, pero era mejor que caminar. Había algunos Grimm en el camino de regreso al claro donde habían aterrizado, pero entre la pistola giratoria M41 montada en la plataforma del Warthog y el parachoques del vehículo, ninguno de ellos resultó ser nada más que un badén. Para cuando el equipo Onix llegó al borde del claro, de alguna manera parecía aún más destruido que cuando aterrizaron. Los marines se habían atrincherado en posiciones superiores a lo largo de la línea de árboles y obligaron a los Colmillo Blanco a salir al aire libre, donde fueron encerrados por los Grimm desde el otro lado y por los Hornets desde arriba.
Ahora eso es lo que más me gusta. Yu aplaudió. Tenemos a estos bastardos agarrados por el cuello. Tal vez. Jorge refunfuñó en respuesta. Desmonta y entra, y mantente atento al objetivo principal, todavía no hemos obtenido una identificación positiva sobre ella. Entre todos los Grimm y los ataques aéreos, no me sorprende. Pensó Firefire mientras saltaba del Warthog y se unía al resto de su equipo para terminar. Esa perra probablemente ya sea un cadáver. Mientras tanto, Vermilion observó a través de un par de binoculares atlesianos robados mientras un trío de transportes de tropas de Lunsk tomaban el cielo, escoltados por un escuadrón de aeronaves. A su paso, dejaron decenas de columnas de humo y una gran y fea cicatriz en la selva tropical. Maldita sea, llegamos demasiado tarde, murmuró Vermilion. ¿Qué ves, líder?, preguntó uno de sus comandos. ¿Qué opinas? Vermilion respondió de mal humor. Claramente, el equipo de Connor decidió que no iban a esperar a que nosotros tendiéramos la emboscada, y mira lo bien que les resultó. El plan había sido que los dos equipos se reunieran en el punto de encuentro y luego, una vez que se hicieran los preparativos y se colocaran las trampas, transmitir la llamada de socorro que atraería a Lunsk. En retrospectiva, debería haber predicho las estúpidas elecciones de liderazgo de Connor. Nunca había sido un líder capaz. Parece que el no será, deberíamos buscar supervivientes. Uno de los otros comandos sugirió. Vermilion abrió la boca para dar la orden, pero se detuvo mientras procesaba lo que su subordinado había señalado. ¿Por qué el XNU se marcharía tan rápido? Mantengan sus posiciones, ordenó Vermilion. El XNU siempre ha mantenido el terreno que ha tomado. Así que pregúntense, ¿qué ha cambiado? Para su decepción, sus guerreros permanecieron en silencio. Aparentemente no lograban llegar a la misma conclusión que ella. Vinieron buscando algo, probablemente a nosotros. Sabían que era una trampa. Vermilion aclaró. Creen que nos han derrotado a todos, por lo que no tienen motivos para quedarse. Pero, ¿cómo se enteraron?, preguntó uno de sus subordinados. Ahora bien, esa es la pregunta del gravamen del millón, ¿no? Vermilion respondió retóricamente. Seguramente no podrían haber visto venir nuestra emboscada, ¿verdad? También existía la remota posibilidad de que la rápida respuesta de Lunsk y su igualmente rápida retirada fueran una enorme coincidencia, y el Lunsk acababa de tener un pelotón completo de soldados, con apoyo aéreo, listo para desplegarse en el peor momento posible. Por encima de todas sus sospechas, sin embargo, estaba cierto científico atlesiano deshonrado, que casualmente era un humano, que exteriormente había dicho que no amaba al colmillo blanco y que había estado en el campamento de Siena-Khan mientras Vermilion estaba planeando su misión. Si ese bastardo pastoso nos vendió, se puso roja brevemente, pero se calmó con unas cuantas respiraciones controladas. Pase lo que pase a continuación, Siena-Khan quería saberlo, y eso significaba que necesitaba regresar al campamento. Con una última mirada a las columnas de humo que marcaban el campo de batalla, saltó de su posición y comenzó el largo camino a casa. Dominio de Lunsk, Brick 5 de noviembre de 0501 hora local, 2552. Como todos los guerreros Sangheili, Set siempre había tenido una firme creencia en la espiritualidad. Incluso la revelación de las mentiras del profeta no había hecho nada para sacudir su fe en los dioses, en gran parte porque fueron ellos quienes le habían mostrado la verdad. A pesar de esa creencia, nunca había pensado seriamente en la magia o la brujería, ya que eso nunca había sido algo que ninguno de los jerarcas hubiera tomado en serio. Aparte de las extrañas condenas por herejía de las castas inferiores del pacto, muchos de estos casos simplemente fueron ignorados por ser marginales o sin importancia. Gracias a los dioses y a Beli, eso había cambiado de manera muy drástica y repentina. Ella ya le había hablado de los cazadores de Remnant, una orden completa de magos guerreros que tenían el honor de matar a las criaturas de Grimm y defender a su pueblo. Sus auras y semblanzas eran claramente el mismo tipo de magia divina que los dioses le habían otorgado, pero la ignorancia de Penny con respecto a los Forerunners era prueba suficiente de que no conocían la verdad de los dioses. Me pregunto, ¿todos los humanos que poseen este poder están bendecidos por los dioses? Qué trágico debe ser poseer dones y habilidades tan notables y ni siquiera saber de quién provienen. No fue el primer pensamiento así que cruzó por su mente, y probablemente no sería el último.
El oráculo 421 intención vinculada, había implicado algún tipo de vínculo entre los dioses y el remanente, o más bien, Shunspase en su conjunto. Quizás esto sea realmente algún tipo de prisión como afirmaron los profetas, o tal vez incluso una especie de santuario. Si es lo último, ciertamente explicaría por qué nunca se debe permitir que el parásito contamine este lugar. A pesar de la cortesía de Penny, e incluso de la amabilidad hacia él, el resto de los humanos todavía lo trataban como a un prisionero, y con razón. Independientemente del hecho de que había sido cegado por las mentiras del profeta, había sangre inocente y justa en sus manos, y en última instancia, recaería en los propios humanos juzgarlo. Mientras tanto, no le quedaba mucho más que hacer que dominar sus dones y esperar a que Penny regresara. Gracias a sus esfuerzos y las bendiciones de los dioses, se le habían concedido 2 objetos más, ninguno de los cuales era tan grande, complejo o tan vivo como lo era Functions Inconsistente. El primero era lo que él creía que era el equivalente Forerunner de un sintetizador de hierbas, una herramienta útil para producir medicinas apreciada por cualquier clérigo Sansium. Como la mayoría de los artilugios Forerunner, en su mayor parte no tenía rasgos distintivos, era gris y mostraba una serie de controles holográficos simples y luces brillantes. El segundo objeto, sin embargo, para ser honesto, no tenía idea de qué era. Superficialmente se parecía a la empuñadura de una espada de energía y era cómodo de sostener de manera similar, pero en realidad no parecía hacer nada. El Uragok probablemente sabría qué era, pero dado que estaba ausente ayudando a Lunsk, pensó que no había ningún daño en esperar hasta que regresara. Después de muchas horas de espera, así como de más intentos fallidos de convocar otros objetos, la puerta de su celda se abrió para revelar a Penny, así como a otra mujer vestida de manera extraña. Parecía humana, vestida con una especie de uniforme blanco, con una espada curva fijada a su cinturón y enfundada en una vaina. A pesar de ser obviamente una guerrera, no parecía tener casco, lo cual era de lo más inusual. Penny, es bueno verte de nuevo. Él dijo. ¿Y tú quién eres, mujer? ¿También eres un androide? El extraño inmediatamente le lanzó a Penny una mirada de decepción, no muy distinta a la que habría hecho una madre. Le dijiste. Penny, a su vez, parecía tan culpable como una niña desobediente. Él no sabe mucho, solo que Currie y yo no somos chicas normales. Él lo descubrió por su cuenta. Ah, ya veo, debe ser algún tipo de información confidencial. Pensó Seth, sintiendo un poco de culpa por haber traicionado sin querer a alguien a quien consideraba un amigo. Penny dice la verdad, y no vi ningún propósito en indagar más en su vida personal, no mientras había trabajo por hacer. No me importa si tú también eres un androide o no, humano, simplemente tenía curiosidad. Hablaremos más tarde. Winter le susurró brevemente a Penny, aparentemente sin darse cuenta de que las orejas de los Sangheili eran un poco más agudas que las de un humano. Mi nombre es especialista Snee. Penny me dijo que tenía intención de venir a visitarte y que quería verte cara a cara. Penny había hablado extensamente sobre Winter, una guerrera del reino de Atlas, que era muy parecida a una cazadora, pero vinculada a un reino específico en lugar de al remanente en su conjunto. En más de un sentido, oír hablar de ella le había recordado a los guerreros Sangheili, y verla en persona solo reforzó esa comparación. Tenía una confianza inquebrantable solo en su postura, y su espada estaba colocada de tal manera que podía desenvainarla y dividirlo en dos con un movimiento rápido. Oye, ¿qué es esto? Preguntó Penny mientras tomaba el sintetizador de hierbas. ¿Convocaste esto? Lo hice. Es un dispositivo para producir medicamentos, imagino que su doctor puede encontrarle alguna utilidad. Seth respondió, antes de alcanzar el otro objeto. También convoqué esto, aunque lo admito, no estoy seguro de qué es. Winter le dirigió una mirada escéptica. ¿Cómo puedes invocar algo sin saber qué es? Por lo que hemos observado, no es así como funciona la apariencia de Seth. Penny respondió. Efectivamente. Cuando convoco cosas, lo hago pidiendo algún tipo de solución a un problema. Seth añadió, pensando que tal vez sería mejor explicarle el proceso a Winter. En el caso de Uragok, lo invoqué sin darme cuenta y le pedía ayuda para comprender el misterio de los Forerunners. Cuando invoqué el sintetizador de hierbas, quería algo que pudiera curar un dolor de cabeza.
Winter asintió entendiendo, antes de señalar el objeto misterioso. Ya veo, ¿y qué hay de eso? Allá voy. Pedir algo que Tengo fuera vehículos útil para mí, enemigos encima, como una cambio. especie de experimento. El enemigo capturó Respondió nuestro Seth. nodo de energía. Por supuesto, en retrospectiva, ahora sé que debería haber sido más específico. Bueno, eres un guerrero, así que tal vez sea un arma. Propuso Penny. Incluso se parece a la espada alienígena que me mostró Curie. No estaba ciego ante la mirada sospechosa que Winter le dirigió, pero la ignoró y mantuvo su atención en la pregunta de Penny. Pensé lo mismo al principio, pero no tiene controles. Mi plan era esperar a que Curie regresara con el Uragot, pero, por desgracia, parece que ella lo ha estado manteniendo ocupado. Penny tarareó en voz alta. Lo sé. Quizás puedas convocar a otro ingeniero y luego podrías preguntarle a él. Penny, ¿estás segura de que traer más extraterrestres a bordo de la nave de Lunsk es una buena idea? Preguntó Winter. Más que nada por curiosidad, Seth escaneó sus rasgos en busca de cualquier signo de miedo, pero no encontró nada. ¿Por qué no? Curie dice que Funk es muy útil, estoy seguro de que apreciarán si tuvieran dos. Penny respondió. ¿Qué piensas, Seth? Él se encogió de hombros. Podría intentarlo, pero puede que no funcione. En cualquier caso, hazte a un lado, los portales pueden ser inofensivos, o pueden no serlo, y no es prudente correr un riesgo inútil. Las mujeres se hicieron a un lado y despejaron una sección de la celda para que Seth la usara. Luego, extendió su aura como Penny le había enseñado, antes de expresar su petición. No estaba seguro de poder convocar cosas solo con el pensamiento, pero ahora no era el momento de probarlo. Necesito la ayuda de otro Uragot. Casi al instante, una pequeña falla del vacío se abrió justo ante ellos, un aullido parecido al del viento tomó por sorpresa a Winter y Penny, pero se recuperaron rápidamente. A través del borde azul oscuro del portal, estaba la negrura infinita del Slipspace, flotando en la esquina de la habitación como unas fauces astronómicas. Entonces, un susurro espectral comenzó a hablar en sus oídos, pero Seth no se alarmó. Esto también había sucedido las últimas 2 veces que había convocado cosas. Probablemente incluso había sucedido cuando había convocado funciones de manera inconsistente, pero para su vergüenza, había estado demasiado ocupado en pánico para escucharlo. A diferencia de antes, las voces no le causaron dolor, aunque todavía apenas podía entender algo significativo de lo que decían. De vez en cuando, podía distinguir varias palabras pronunciadas en lengua humana, palabras como manifiesto, apoyo y quizás lo más curioso, dominio. Su significado más profundo, sin embargo, se le escapaba por completo. Los tres observaron cómo el portal irrumpía, los ojos de Penny estaban muy abiertos y brillaban de asombro, mientras que Winter parecía un poco más cauteloso, pero aún así no mostraba miedo. Después de unos 20 segundos, el portal se desvaneció constantemente y la forma sombría de un Uragot comenzó a emerger a la realidad. Sin embargo, cuando la brecha se cerró, Funk, ¿eres tú?, preguntó Penny mientras el ingeniero flotaba hacia adelante. Hola Penny, sí, lo es. Funciones respondidas de manera inconsistente, antes de pasar inmediatamente a Seth. Saludos guerrero, ¿en qué puedo ayudarte? Bueno, supongo que solo tendremos a Uragot, aunque es bueno saber que puedo recurrir a él en cualquier momento. Establecer pensamiento. El hechizo lo había dejado un poco sin aliento, pero estaba lejos de ser algo que no pudiera manejar. Después de un momento de recuperar el aliento, le entregó al Uragot el misterioso artefacto Forerunner para que lo examinara. Necesito que me digas qué es esto. Es una plantilla de arma adaptable Z-104, aparentemente ya ha sido codificada para su uso. Fang respondió después de ni siquiera un segundo de examen antes de devolvérselo a Seth. ¿Le gustaría saber más? Un arma, así que es peligrosa, dijo Invierno. Miró a Seth con repentina hostilidad. ¿Qué estás planeando, extraterrestre? Cálmate, humano. No soy tu enemigo. Seth respondió fríamente. Uragot, tiene razón hermano. ¿Esta es un arma peligrosa? Sí. Fang confirmó. Esta arma fue diseñada por mis creadores como un medio para armar a otras razas contra el Flood. Es altamente configurable para que la use cualquier. Ya he oído suficiente. Ladró Winter, colocando su mano en la empuñadura de su espada. Suelta el arma ahora.
claramente se sorprendió un poco cuando él lo dejó caer al suelo sin pensarlo 2 veces, el cual inmediatamente recogió y guardó en uno de sus bolsillos. Ahí está satisfecho, especialista. Él refunfuñó mientras pateaba suavemente el arma para que se deslizara por el suelo hasta sus pies. Me gustaría mucho poner fin a esta hostilidad inútil. No tenía ninguna intención de invocar algún tipo de herramienta de escape, independientemente de las maquinaciones paranoicas que puedas haber ideado. Paranoico, exigió el invierno. No creas que no sé lo que hace tu especie. Eres un carnicero, no actúes como si fueras algo diferente. El comentario de la mujer acabó con la última pizca de paciencia a la que Seth se había aferrado. Era culpable de muchos crímenes, sí, pero no se quedó impasible y se dejó insultar. Usa tu ingenio, especialista, y no tu lengua ociosa. ¿Qué esperas que haga con un arma? ¿Matar a toda la tripulación de este buque de guerra? ¿Enfrentar a un demonio en combate singular? ¿Y luego qué? Incluso si tuviera los medios volver a casa, no lo haría, porque los propios dioses me ordenaron que no lo hiciera, ¿y quién soy yo para cuestionar sus órdenes? No era fácil mirar a un Sangheili enojado a los ojos y ni siquiera imitarse, por lo que el estoicismo de Winter ciertamente lo tomó un poco desprevenido. Puede que sea descarada y paranoica, pero al menos es valiente. Creo que lo intentarías. Eres un maníaco. Winter respondió. Pensar, invierno, basta. Gritó Penny, tomándolos a ambos con la guardia baja. Seth había sido consciente de que ella estaba mirando, pero no esperaba que ella interviniera. Seth ni siquiera sabía que era un arma y te la dio. ¿Por qué haría eso si quería matarte? Deberías escuchar a tu ansilla, especialista. Los de su especie están diseñados específicamente para operar con lógica y tú has dejado que tus emociones nublen tu mente. Conjunto añadido. Seth, por favor, deja de hablar. Penny dijo, con un claro aire de exasperación en ella. Solo trato de ayudar. Pensó Seth, resistiendo el impulso de reírse mientras Winter contemplaba cortarle la cabeza. Winter, por favor, no lastimes a nadie. Penny dijo. Sin embargo, antes de que Winter pudiera responder, el datapad de Penny, que no estaba seguro de cómo llamarlo, interrumpió la confrontación cuando la voz de Curie se unió al ruido. Penny, soy Curie. La voz de la otra IA llegó a través del dispositivo, claramente estaba en medio del pánico. Fang se ha ido y ninguno de los marines puede encontrarlo. ¿Sabes lo que pasó? Penny miró a Seth y Winter con expresión culpable, antes de responder a Curie. Sí, no te preocupes Curie, lo tenemos aquí mismo. Le pedí a Seth que intentara convocar a otro ingeniero, pero en su lugar tenemos a Fang. El suspiro de alivio de Curie prácticamente se pudo escuchar desde el otro lado del barco. Oh, gracias a Dios. Por favor, avísame la próxima vez que intentes algo así. Bajaré a recogerlo en un momento. Claro. Te esperaremos aquí. Penny respondió alegremente, antes de volver a mirar a Winter con una expresión suplicante. Lo siento, probablemente no debería haberle pedido a Seth que convocara nada más. Winter, después de un último momento de consideración, retiró la mano de su espada. Y no debería haberte dejado. Entonces, ¿eso significa que no me matarás? Preguntó Seth en broma, y quedó profundamente satisfecho con la mirada de molestia que recibió a cambio. El comandante probablemente no apreciaría si comenzara a ejecutar a sus prisioneros, incluso a usted. Winter respondió fríamente. Seth, de ahora en adelante, no convoques a nada más sin que Penny esté aquí para vigilarte. Recibo mis órdenes de Penny y del capitán del barco, especialista, no de ti. Dijo Seth con una inflexión igualmente fría. Seth, por favor, haz lo que ella dice. Penny añadió rápidamente. Como desees. Dijo Seth. En cuanto al capitán del barco, le pediría que le trajera estos dispositivos, estoy seguro de que su tripulación los encontrará de gran utilidad. Tenga cuidado con el arma, puede hacerse daño, y eso es algo que espero. Para evitar. Winter relanzó una última mirada, aunque notablemente menos odiosa que la anterior. Me aseguraré de tener eso en cuenta. Vamos Penny, el comandante querrá echarles un vistazo y yo quiero hablar contigo. Sí, especialista. Penny asintió obedientemente. Adiós Seth.
Regresaré dentro de poco. Y entonces, sin más, se quedó solo otra vez, pero eso duró solo alrededor de un minuto antes de que Curie abriera la puerta para recuperar el Uragod, y se sintió visiblemente aliviada al verlo. Oh, gracias a Dios. Seth, por favor, avísame la próxima vez que hagas eso. Dijo Curie. Por supuesto, Curie. No sabía que lo convocaría, de hecho, solicité específicamente un Uragod diferente. Curie miró al ingeniero con expresión curiosa por un momento. Eso es desafortunado. Fank ha demostrado ser muy útil hasta ahora, incluso si solo parece responder a las órdenes de Ben, y no a las mías, eres una construcción desconocida. El protocolo me prohíbe, Fank comenzó a hablar, pero Curie lo interrumpió. Sí, ya has dicho eso antes, gracias. Seth, ¿puedes decirle que me siga? Por supuesto. Seth asintió. Uragod, sigue al android. Fank obedeció sin decir palabra, y después de algunas formalidades finales, los dos se fueron, dejando a Seth sin nada más que sus pensamientos una vez más. Me pregunto qué pensarían mis hermanos de mí ahora. ¿Aún odian a los humanos gracias a las mentiras de los profetas? ¿Creerían que mi encuentro con el oráculo fue genuino? ¿Qué pensarían si pudieran ver la brujería que hago a diario? Por desgracia, no hubo respuestas y probablemente nunca las habrá.